Bueno, ayer hablábamos un poco de todo esto de la oposición de fase y de dos puntos que están en fase, puntos que concuerdan en su fase. Hoy vamos a explicar un poquito qué es esto de la fase, a qué se refiere uno cuando habla de fase y qué relaciones tienen que guardar dos puntos para que estén en fase, tanto en el medio temporal como en el medio espacial, ¿no? Se dice, como hablábamos ayer, que dos puntos del medio se encuentran en concordancia de fase o que están en fase o que su fase es igual y coincide cuando presentan el mismo estado de vibración. Diremos que presentan el mismo estado de vibración cuando los separa entre ellos un múltiplo de longitud de onda o un múltiplo entero del periodo. Eso lo demostraremos ahora. Y sencillamente podemos hacernos una idea pensando que el estado de vibración se repite temporalmente por cada periodo y espacialmente por cada longitud de onda. Bueno, ayer conseguimos esta ecuación de onda, que era función del espacio y del tiempo, y que habíamos deducido después de utilizar algunos recursos del movimiento armónico simple. Y esto que hay aquí, al argumento del seno, al argumento de la función trigonométrica con la que nos encontremos, independientemente de si esta es nuestra ecuación de onda o no, lo vamos a llamar fase. Y ahora vamos a ver, pues, cuál es la diferencia de fase entre dos puntos que se encuentran en un mismo instante en una distinta posición y viceversa. En primer lugar, veamos, pues eso, que una diferencia de fase de así puede venir expresada de esta forma si dos puntos están en el mismo instante, es decir, A igual T y distinto X. ¿Cómo vamos a operar esto? Bueno, simplemente vamos a restar F1 menos F2. Recordad que matemáticamente no tiene mucha influencia restar F2 menos F1 que F1 menos F2 por todo esto de las propiedades de los ángulos complementarios y estos temas trigonométricos. Si tomamos esto a diferencia de fase, podemos observar que esto es omega t menos kx1 menos omega t menos kx2, que viene dado de la siguiente forma. Omega t se va a ir y nos va a quedar pues k por x2 menos x1, que es el número de onda por la diferencia de posición, la diferencia de distancia entre ellos. Igualmente, si tenemos dos puntos que están en una misma posición pero que se diferencian en el tiempo, vamos a obtener una expresión similar y que nos va a ayudar a relacionar después eso de la concordancia de fase. Como veis, tenemos esta expresión. La idea es la misma, es trabajar de la misma forma. De nuevo, en este caso lo que se nos va a anular va a ser el número de onda por la distancia, esa segunda parte de la fase, y nos va a quedar sencillamente omega por T1 menos T2, pero que vamos a suponer como que es incremento de tiempo igualmente. No nos interesa mucho esta diferencia, si es positiva o si es negativa, trabajaremos en valor absoluto. Bien, pues estas son las dos relaciones, la diferencia de fase para mismo tiempo viene dado por el número de onda y la diferencia de distancia, y para misma posición viene dada por la frecuencia angular y la diferencia de tiempo que hay entre esos dos puntos. Ahora vamos a ver qué propiedades se tienen que cumplir para que dos puntos estén en concordancia de fase. De nuevo, repetimos, dos puntos están en concordancia de fase o están en fase cuando están en el mismo estado de vibración. Estar en el mismo estado de vibración quiere decir que la vibración ya ha completado un ciclo completo. Y para que nos entendamos, ¿cuándo se completa un ciclo? Cuando suceden dos pi radianes. Si recordáis, volvemos al movimiento armónico simple. Un círculo se completa cuando hay dos pi radianes y entonces el movimiento armónico simple vuelve a su posición. Bueno, pues en la onda va a suceder lo mismo. Cuando completemos dos pi radianes, obtendremos la misma fase. Volveremos al mismo estado de vibración. Pues ahora simplemente vamos a igualar esas expresiones que hemos obtenido de mismo tiempo y misma posición para ver qué relación tienen que cumplirse. Por una parte teníamos k incremento de x, y ahora lo vamos a igualar ¿a qué? Pues simplemente a un múltiplo de 2pi radianes, n, 2pi, con n en los enteros, ¿no? Bien, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues lo que tenemos que observar es que, por una parte, la diferencia de posición va a ser un múltiplo entero de 2pi partido el número de onda. Pero el número de onda sabemos que es 2pi partido lambda. Luego nos va a quedar esta expresión, de forma que lo que obtenemos sencillamente es un número entero de longitudes de onda. Es decir, dos puntos que están en fase temporalmente están separados una distancia entera de longitudes de onda.
como habíamos dicho al principio. Digamos que observacionalmente es muy sencillo de entender y matemáticamente pues viene resumido por esta expresión muy sencilla. De la misma forma, si lo igualamos para tiempos, vamos a obtener lo siguiente, que el incremento de tiempo va a ser 2πn, ¿no?, partido omega, y omega, si os recordáis, es 2pi partido el periodo. Era otra de las propiedades del movimiento armónico simple o del movimiento circular uniforme, independientemente, los dos son equivalentes en este caso, y nos quedaría pues 2πn, 2pi partido t, es decir, un número entero de veces el periodo. Eso es. Puntos en fase se separan una distancia entera de veces longitud de onda, y puntos en fase también se separan una distancia, una cantidad entera de veces del periodo. Así de sencillo. Esto nos va a servir para que nos pregunten qué distancia hay entre puntos en fase, cuál es la distancia entre crestas consecutivas, entre valles consecutivos. Todas estas cosas se van a resolver con la siguiente relación, que os recomiendo que podéis aprenderosla dibujando simplemente una onda transversal y viendo las propiedades y las relaciones, o con esta sencilla relación matemática.